En el día de hoy a nosotros se nos ocurrió hacer un panel empezando, que se llama, bueno, la democracia que tenemos y otros futuros posibles, donde la idea era, hablamos con Pedro cuando organizábamos esto y decíamos, bueno, por ahí es como un título medio tipo los 40 años de democracia en la Argentina, qué sé yo, que ya pasó, estamos en 41. Pero bueno, la idea es un poco meternos en ese debate y a su vez, pensando la democracia que tenemos, ¿no? Para ponerle una especie de adjetivo, un predicado muy genérico, hacia atrás, ¿no? Pero también hacia adelante, ¿no? Pero también hacia adelante, ¿no? ¿Qué otro tipo de democracia, qué otro tipo de organización, por ejemplo, puede haber pensando en una ruptura revolucionaria, pensando en el objetivo de la revolución, ¿no? Así que bueno, la idea era, vamos a hablar, por ahí empieces vos, Pedro, y después yo. Tenemos ahí temas un poco distintos, aunque medio complementarios, y después hacer una ronda ahí de preguntas y de consultas. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, es un gusto estar acá hoy con ustedes. Veo algunas caras conocidas. Este, eh, bueno, y bueno, me resulta estimulante la posibilidad de, bueno, de conversar con Guillermo, de intercambiar y plantear algunos interrogantes, algunas inquietudes para poder discutirlas de manera colectiva, de manera conjunta. Bueno, yo escribí un pequeño trabajo para no extenderme mucho. Voy a revisar algunas ideas acerca de concepciones de la democracia y cómo han repercutido de algún modo en la democracia que tenemos. Y luego, bueno, voy a lanzar algunas otras cuestiones. Bueno, paso a leer el trabajo. Voy a leerlo despacio y eventualmente si alguien quiere interrumpirme puede hacerlo. Bueno, la democracia que tenemos y otros futuros posibles. Podemos comenzar por contornear la primera parte del título, la democracia que tenemos, digamos de entrada, que no es una tarea fácil. El nosotros implícito en la conjugación verbal abre un espacio para el juego de las identificaciones. Nosotros y nosotras, contemporáneos y contemporáneas, ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI, latinoamericanos y latinoamericanas, argentinos y argentinas. Supongamos que nos quedamos con esta última caracterización, argentinos y argentinas, que no engloba, pero que sí particulariza las otras dos. La democracia que tenemos viene a ser entonces la democracia argentina, que el año pasado cumplió 40 años de funcionamiento ininterrumpido e impuso una serie de balances acerca de lo que fue, de lo que pudo ser, de lo que se quiso que fue, de lo que se quiso que fuera, etc. A propósito de esta democracia argentina, una posición de izquierda no puede dejar de destacar las tensiones que la recorren. Una ley Sáenz-Peña que en 1912 concedió el sufragio universal para los argentinos varones en el momento en el que buena parte de la clase trabajadora provenía de la inmigración europea y que fue más o menos simultánea con las leyes de residencia que permitían expulsar del país a los dirigentes obreros más combativos, que tiene un apagón en 1930 para resurgir a mediados de los años 40, con la irrupción de la clase trabajadora en la escena política nacional con el peronismo, para perder luego su ciudadanía política mediante la proscripción de este movimiento político. Pero quisiéramos retomar los hilos más próximos de la narrativa de izquierda acerca del último ciclo, de 1983 a la actualidad. Pero si quisiéramos retomar los hilos más próximos de la narrativa de izquierda acerca del último ciclo, de 1983 a la actualidad, encontraríamos, creo, un hito en 1977 en la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, de Rodolfo Walsh, donde el escritor destaca que la violencia de las desapariciones y de los campos clandestinos, que a la violencia de las desapariciones y de los campos clandestinos de concentración le subyace una violencia infinitamente mayor, que es la violencia del programa económico de la dictadura.
Walsh pone así en juego dos planos, el del terrorismo del Estado y el de la miseria planificada. La matriz de este análisis la vamos a ver replicarse en distintas formulaciones, los enunciados lacónicos de Rodolfo Fouil en los años 80, quien llamaba dictadura militar a una operación de carácter banquero, oligárquico, multinacional, cuya victoria fue enmascarada por los derechos humanos, violados para hacerla posible, o los cuestionamientos de Juan Carlos Marín, que criticaba el avance de un patrón jurídico en el análisis de la dictadura. Si todo lo que puede registrarse de la dictadura es aquello que puede probarse como delito en un estrado judicial, entonces, decía Marín, la naturaleza político-social de este proceso estaba condenada a quedar en un cono de sombra, incomprendida, escamoteada. Un texto así, digamos, que ha tenido cierta repercusión de Marín, que se llama La silla en la cabeza, ¿no? Una discusión de Juan Carlos Marín, visita la cátedra de Tomás Abraham y tienen una discusión acalorada. Así ya en la cabeza calculo que fue una propuesta de Marín hacia Abraham. O finalmente podemos considerar las concepciones de Leo Rosichner, que en los primeros años de la recuperación democrática insistía en que el terror era la categoría central para pensar en la sociedad argentina. Según Rosichner, la categoría del terror permitía entender la sociedad argentina postdictatorial como una consecuencia de la reorganización de la sociedad argentina operada por la dictadura. Cito a Rosichner. Hay un antes y un después del terror. La represión siniestra del proceso fue un proyecto de domesticación completa de la sociedad, un intento de solución final a la rebeldía. Fin de la cita. Para que esta domesticación surtiera efecto, se requirió que la represión ilegal clandestina fuera un secreto a voces durante la dictadura, llevando a la población a desarrollar mecanismos psíquicos diversos para no verse confrontada con el terror, que van desde la parálisis y la inacción hasta la racionalización del horror. Estos mecanismos conocieron sus formas características durante la dictadura en dos frases que devinieron célebres: no te metas y por algo será. Rosichner solía invertir la fórmula de Clausewitz, indicando que no era la guerra la que continuaba por otros medios a la política, sino al contrario, la política postdictatorial la que continuaba la guerra por otros medios. Cito nuevamente a Rosichner. Al llegar la democracia alfonsinista, se pensó que se había abierto el campo de la paz y había quedado superado el campo de la guerra. Se veía la violencia solo al nivel de las armas, pero se dejaba de ver que la guerra se prolongaba en el campo de la política como la estructura de dominación que circula ahora. Fin de la cita. Sea como sea, el progresismo, es decir, la izquierda devenida progresismo, dejó atrás la crítica de Marx en la cuestión judía a los derechos humanos por universales abstractos y pasó a adoptar una posición positiva frente a los mismos. En este proceso, el exilio fue muy importante en la reconversión ideológica de la izquierda, el exilio y la persecución, ¿no? Naturalmente. Lo que ello implica que la clave del pasado histórico reciente de la dictadura va a pasar principalmente por los horrores de los campos de concentración. En un libro aparecido en Argentina en 2000, Democracia, Gobierno del Pueblo o Gobierno de los Políticos, José Nun, esta es la tapa del libro, ¿no? Un libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Año 2000, en plena crisis, José Nun hace un interesante recorrido histórico-conceptual sobre la cuestión de la democracia bajo el auspicio de la pregunta o dilema que oficia el subtítulo del libro, ¿no? Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos. Se trata de una reflexión sobre la democracia realizada al calor de la crisis de fines de los 90 por uno de los intelectuales que pusieron algunos mojones para pensar la transición democrática argentina. Recordemos que Nun compiló, junto con Portantiero, un influyente volumen sobre la transición a la democracia, ensayo sobre la transición a la democracia en Argentina, publicado en el 87. El ensayo de Nun aborda la cuestión desde lo general a lo particular, es decir, desde la caracterización
de la cuestión a nivel teórico, revisando distintos ensayos de definición, al análisis de algunas experiencias históricas concretas. El suelo semántico del término democracia remite a lo que parece darse siempre por supuesto cuando se utiliza el término, el hecho de que el poder estatal tiene como fundamento último el consentimiento libremente expresado de los ciudadanos. Esta consideración no hace sino desplazar la tarea, aunque en algún sentido la precisa. En efecto, ahora hay que considerar cómo se expresa el consentimiento, qué alcance tiene el mismo y quiénes son los ciudadanos. Por otra parte, los dos polos de la definición, gobierno del pueblo, gobierno de los políticos, se diferencian como dos vectores en sentido opuesto. La concepción de la democracia como gobierno del pueblo apunta a experiencias de democracia directa, con la Asamblea Ateniense como ejemplo paradigmático. El vector de la democracia como gobierno de los políticos apunta a formas representativas que quizá tengan su forma primitiva también en la Grecia clásica, en la elección por aclamación de los miembros del Consejo, la élite que presidía el poder, que ejercía el poder en Esparta. Una breve consideración muestra que es difícil que estas formas se presenten de manera pura, sin mezclarse una con otras. La naturaleza misma de la política y el grado de complejidad alcanzado por las sociedades modernas hacen difícil que eludir formas de representación o de delegación, y las formas directas rara vez concentran o convocan a todos los concernidos, por lo que la asamblea se vuelve de hecho una manera de representar la voluntad colectiva. Atenas y Esparta entonces serían los puntos de arranque simbólicos de dos visiones, aunque según Null, si nuestro objeto son las democracias del siglo XX, en particular aquellas que florecieron luego de la segunda posguerra, lo que encontramos es una confluencia no siempre armónica de ambos vectores. Ambas visiones, a su vez, han sido objetos de teorizaciones influyentes cuyo examen nos permitirá plantearnos algunas cuestiones sustantivas para una política comunista. O eso creo, o eso creía a esta altura del trabajo. La formulación paradigmática de la visión de la democracia como gobierno de los políticos la realizó el economista austríaco Joseph Schumpeter, que en 1942 publicó un libro titulado Capitalismo, Socialismo y Democracia, ¿no? La influsión del término socialismo me parece que tiene ahí su genealogía. Abrevando en la creencia que luego de la crisis de 1929 y de la salida de la crisis a través de una serie de regulaciones, de que el capitalismo iba a ser reemplazado por el socialismo, debido a la superioridad de una economía basada en una autoridad planificadora centralizada. Schumpeter enfocó a la democracia como un método político. En su opinión, en una democracia el electorado no define en primer lugar un conjunto de líneas políticas y luego designa a los representantes para llevarlas a cabo, sino que lo que elige es a los gobernantes. Y estos son los encargados de definir las políticas. En la concepción que tiene Schumpeter, la competencia política se asemeja notablemente a la competencia en un mercado. Los partidos son como empresas que registran las preferencias de los ciudadanos para elaborar propuestas competitivas, y los ciudadanos son como consumidores que no disponen de dinero sino de votos. Según Schumpeter, la democracia significa tan solo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernarlo. O dicho en otros términos, la democracia es un sistema institucional para llegar a las decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha competitiva por el voto del pueblo. Se trata de una concepción puramente formal de la democracia, también denominada procedimental, que no incluye, sino que más bien excluye consideraciones sobre la voluntad general o el bien común. El núcleo de la propuesta procedimentalista consiste en ser una manera de lidiar con un conflicto irreductible, puesto que se basa en preferencias o intereses y valores privados. La democracia es un método decisorio.
mejor que tirar una moneda al aire, según Schumpeter, pero que no tiene mucho más que este método para decir sobre las opciones en pugna, consistente meramente en las contiendas electorales que realizan esta decisión. Ahora bien, como el propio Schumpeter reconoce, esta conceptualización presenta algunos riesgos intrínsecos. Uno de ellos es el de que la clase política se convierta en una casta. En efecto, los dirigentes, además de vivir para la política, se dedican a vivir de la política, ¿no? Profesionalización de la política, de la que, digamos, también se ocupó Weber, ¿no? De modo que desarrollan intereses acordes a su profesión, entre los cuales está el seguir ejerciéndola, es decir, mantenerse en el poder. Schumpeter lo expresa con una imagen elocuente. Cito a Schumpeter, el primer ministro de una democracia podría ser comparado con un jinete que está tan completamente absorto en mantenerse en la silla de montar que no puede hacer ningún plan para su cabalgata. Esto amenaza la continuidad de la democracia como método, ya que corre el riesgo de girar en el vacío y deslegitimarse, desacreditarse. La concepción schumpeteriana fue muy influyente en las transiciones democráticas latinoamericanas. Su aparente neutralidad respecto a las valoraciones políticas alternativas y la posibilidad de dar fácilmente una definición operativa la hicieron especialmente atractiva. Las elecciones periódicas serían las condiciones necesarias y suficientes para constituir un sistema democrático. Sin embargo, como muestra Nun, se trató de una operación sustractiva, por lo cual se tomó de Schumpeter la definición de la democracia como método decisorio, olvidando una serie de condiciones que el propio Schumpeter había puesto sobre la naturaleza de la sociedad. Cito: la democracia prospera en sistemas sociales que muestran ciertas características y muy bien podría dudarse si tiene o no sentido preguntarse cómo le iría en otros sistemas que no tienen esas características, o cómo le iría con ella a la gente en esos otros sistemas. Fin de la cita. Y Schumpeter añade, cito nuevamente, si un físico observa que el mismo mecanismo funciona como un modo diferente en épocas distintas y lugares distintos, concluye que su funcionamiento depende de condiciones extrañas al mismo. Nosotros no podemos sino llegar a la misma conclusión por lo que se refiere al sistema democrático. Entonces hay una conclusión, me parece interesante, de Schumpeter, digamos que las transiciones democráticas latinoamericanas parecen haberse obviado, es que este procedimiento, este método, digamos, eleccionario, esta, digamos, manera de ejercer la ciudadanía política no parece ser ambiguo, parece, digamos, adquirir significados diferentes de acuerdo al contexto en el cual se inscribe, en el cual se instala, en el cual aparece, digamos, ¿no? No parece agotar su significado por sí mismo, ¿no? Las condiciones que pone Schumpeter tienen que ver con un elevado desarrollo económico en el que la legislación social o las reformas institucionales a favor de las masas estén naturalizadas y un elevado nivel intelectual y moral de la ciudadanía y de la dirigencia, ¿no? De algún modo, Schumpeter parece presuponer como resueltos los grandes problemas, digamos, ¿no? Hay una legislación social que no ofrece grandes resistencias, hay un desarrollo económico, un bienestar económico que se da por sentado, y hay un, digamos, nivel intelectual, un nivel educativo y cierta cultura cívica que también se da por sentada. No era esa la concepción, me parece, digamos, que primaba en la transición democrática, ¿no? Esa frase remanida de Alfonsín: con la democracia se come, se educa, se cura, digamos, ¿no? La democracia no parecía requerir de condiciones, sino generar las condiciones para... Es decir, lo que decía Schumpeter estaba antes de... Claro, Schumpeter dice, esto funciona si ya se come, ya se educa y ya se cura, digamos, ¿no? De algún modo parece estar diciendo eso. Y lo cual es ciertamente, digamos, es un poco especioso porque se sale del marco del pensamiento liberal que Schumpeter, digamos, ¿no? Schumpeter propone, digamos, intereses individuales incompatibles, inconmensurables, imposibilidad de tener un interés común sustantivo
y, digamos, paso a la paz social como interés negativo compartido por los individuos, que sería, digamos, un razonamiento hobbesiano en esencia, digamos, ¿no? Digamos, sujeción al contrato, sujeción al soberano en función de la paz social como garantía para desarrollar la vida, para evitar la muerte violenta, etc. Pero a ese razonamiento Schumpeter le pone una serie de condiciones sociológicas, culturales, políticas, que serían, digamos, los que pueden garantizar la paz social. Bueno, algo vamos a decir luego. El otro cuerno del dilema, presentado por Null, aparece en una serie de conferencias sobre la ciudadanía dictadas por Thomas Marshall en 1949 en la Universidad de Cambridge, que tienen como trasfondo el clima de la segunda posguerra, el fordismo, el keynesianismo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948, en la cual a los derechos civiles, las libertades individuales de palabra, de expresión, de pensamiento, de asociación, y a los derechos políticos, la facultad de participar en los asuntos públicos, eligiendo y siendo elegido, cuya procedencia se remonta a las luchas de los siglos XVII y XVIII, se le añadieron derechos económicos, sociales y culturales, menos establecidos y más polémicos en ese momento, que se remontaban a las luchas de los socialistas del siglo XIX y que implicaba una ampliación o una redefinición del concepto de ciudadanía. Marshall intenta en estos trabajos definir el estado de bienestar, y su ensayo destaca que si el liberalismo conceptualizó a la libertad como no interferencia del Estado en la vida privada, se reconocía ahora que el compromiso con la libertad requiere comprometerse con las condiciones que la hagan posible para el conjunto de los ciudadanos. Una vieja idea de Rousseau, para quien la participación democrática requiere que, cito, ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse. Esta vieja idea de Rousseau parece retornar. Marshall es claro a propósito de lo que considera que son los desafíos del estado de bienestar, ¿no? Y escuchen porque es interesante la definición que da, ¿no? Dice establecer la igualdad, escuchen con atención, quiero decir, establecer la igualdad de oportunidades sin abolir las desigualdades sociales y económicas que son propias del capitalismo, ¿no? Es decir, una solución de compromiso abiertamente enunciada. Me parece importante tener presente estos dos modelos a los que podemos cuestionar por su parcialidad. En efecto, no cuestionan fenómenos tales como el colonialismo, el imperialismo, no recogen sino parcialmente las condiciones políticas internacionales efectivas de la segunda posguerra que hicieron posible la emergencia de regímenes democráticos y de estados de bienestar, es decir, la existencia de un mundo bipolar, ¿no? Véase, digamos, es célebre, creo, el juicio de Hobsbawm acerca de cuáles eran las perspectivas de la democracia a, digamos, comienzo de los años 20 en Europa, digamos, ¿no? Eran un puñado de países los que tenían regímenes democráticos. Y luego de la Segunda Guerra esto, digamos, se difunde y se fundan estados de bienestar en distintos lugares o en casi toda Europa, o en casi toda Europa occidental, mejor dicho. Digamos, ¿no? Entonces el análisis que hacen tanto Marshall como Schumpeter, podemos decir, es parcial. En algún sentido es parcial en el mismo sentido el análisis que hace Null, digamos, ¿no? Porque propone esto en 2000 como una suerte de temas para afrontar la crisis. Sin embargo, me parece que siguen siendo importantes como modelos con los que confrontar la democracia que tenemos, ¿no? Digamos, incluso con esta parcialidad, me parece que destacan algo interesante en relación a la democracia que tenemos, porque se trata de dos modelos que parten del problema que las filosofías del derecho natural se planteaban a propósito del derecho, como el desorden
de los objetivos individuales puede conciliarse con el interés común, que será definido como la instauración de un soberano que garantice la paz o la finalización de la guerra. Ambos modelos ven que esta conceptualización, es decir, la conceptualización del derecho natural, que me parece que es la conceptualización nuclear del liberalismo, que esta conceptualización estricta es insuficiente, inestable, conflictiva, registran a su manera la lucha de clases y para ello vuelven también a su manera a los problemas planteados por la cuestión judía, es decir, cómo un conjunto de derechos no pueden pensarse sin las condiciones sociales, digamos, de la efectividad de esos derechos. En principio es muy significativo que ambos modelos presupongan un piso de bienestar material que la sociedad argentina no ha tenido tal vez nunca, y mucho menos luego de la dictadura. La democracia argentina se ha vuelto una manera de gestionar la desposesión capitalista, a tono con lo que pasa en otras democracias de la región y en el mundo. Si ambos modelos vuelven a la problemática de la cuestión judía y cierta intelectualidad progresista decidió abdicar de estas cuestiones, la pregunta que podemos plantearnos es de qué manera debemos volver nosotros a esta problemática, que indica que la lucha por los derechos es la lucha por las condiciones sociales de los derechos, ¿no? Yo digo, bueno, parece un buen enunciado de partida, no sé si de llegada, digamos, ¿no? En todo caso me parece que es un buen enunciado de partida. Creo que hay cierta matriz sociológica, histórica del pensamiento de izquierda que se ha retraído mucho en favor de una matriz de pensamiento juridicista. Creo que eso es un paso que hay que dar, creo que hay que recuperar esa cuestión, ¿no? Una primera cuestión me parece ser cierto agotamiento de la cuestión de la remisión al pasado. Creo que en las distintas visiones que yo mencionaba al comienzo hay cierto mesianismo implícito, cierta confianza en que, digamos, la denuncia de, digamos, sumada a la indignación moral, política que produjeron los crímenes de la dictadura, de algún modo destacar la reorganización de la sociedad argentina, la desarticulación de la acumulación de fuerza del movimiento obrero. Me parece, digamos, que en todas esas denuncias había cierta esperanza mesiánica. Yo no sé si eso de alguna manera se agota. Yo creo que el momento, tal vez 2003, de reactivación de los juicios a la Junta fue un momento donde eso estuvo dando vueltas, pero me parece que el balance 20 años después de eso da cierto agotamiento, pero bueno, es una cuestión, en todo caso, no lo estoy diciendo como una afirmación taxativa, sino como una cuestión que me parece interesante conversar, cómo se puede pensar eso, digamos, ¿no? Si la deuda externa es una herencia de la dictadura, uno podría, digamos, uno probablemente podría tratar de elaborar alguna agenda que haga sensible digamos, la eficacia de la cuestión de la deuda externa. Yo pensaba en los 90, la deuda externa se come lo que quedaba del sistema educativo público a nivel secundario con la provincialización de las escuelas medias, digamos, ¿no? Tal vez una posibilidad sea trazar una serie que insista en que, digamos, estamos ante el riesgo de que hoy se coma al sistema universitario, ¿no? Pero bueno, no sé, me parece que sigue siendo, digamos, una agenda defensiva, ¿no? Pero tal vez, digamos, la cuestión de la deuda externa
articularla discursivamente en otros entramados, no solo en la cuestión de pago o no pago, que es digamos, que me parece que sí es una cuestión crucial, pero que, digamos, no llega a tener el acumulado como para ser eficaz. Tal vez articularla en otras secuencias discursivas sea una cuestión para pensar, digamos, ¿no? Como herencia de la dictadura, digamos, ¿no? Como ponerla en esa secuencia. Otra cuestión, digamos, ¿no? Una cuestión muy breve, digamos, ¿no? Otra cuestión me parece que pasa por deconstruir la idea de Estado árbitro de la tradición liberal, concebido como una condición que supera el conflicto interindividual, digamos, ¿no? Probablemente el pensamiento liberal no puede, no sé si, digamos, bueno, sería para pensarlo, ¿no? Pero creo que no puede renunciar a eso, a ese tipo de concepción del Estado, mostrar cómo en una serie de cuestiones clave participar en política, digamos, es participar como ciudadanos, cómo está, digamos, la democracia que tenemos, en algún sentido creo que es la propia gramática de la política burguesa, impone eso, digamos, ¿no? Que se participe en la política como ciudadanos, de manera que se hace inaccesible inscribir en la política la condición de clase en la que consiste la existencia social de los individuos, digamos, ¿no? A ver, digamos, digamos, cómo hacer una política que otorgue o que dote a la ciudadanía de esa condición de clase, no estoy seguro, ¿no? Pienso en un ejemplo, en una situación en la cual un sindicato intervenga en la discusión con la patronal reclamando acceder a los balances de la empresa y participar en los planes de inversión a futuro de la misma, ¿no? Uno podría decir, bueno, esta cuestión, digamos, no se puede legitimar en términos de ciudadano o individuos, pero sí se puede legitimar si uno, digamos, piensa o si uno pone este reclamo reconociendo que los individuos existen en condiciones sociales determinadas, que son condiciones de clase. Por ejemplo, digamos, es un efecto de clase que los hijos de un miembro de la clase trabajadora sean miembros de la clase trabajadora masivamente, digamos, ¿no? Hay, digamos, esas trayectorias diversas, pero en general esto es así. Y sin embargo esto es muy difícil de legitimar en términos individuales, en términos de intereses privados, ¿no? Porque, digamos, uno en términos de derecho, digo, en cuanto a individuo uno podría, digo, inmediatamente te van a decir no tenés por qué meterte en lo que yo hago con mis bienes, como yo no me meto en lo que vos haces con los tuyos, ¿no? No sé, esta cuestión política me parece que yo no sé cómo se resuelve, pero creo que sería, no sé si se resuelve incluso discursivamente, ¿no? Tal vez es una cuestión de correlación de fuerzas. Bueno, tal vez, digamos, pensar otra cuestión a pensar, tal vez también para conversar, es, bueno, pensar formas de organización que no reproduzcan la forma estatal, ¿no? Si entendemos por forma estatal la forma de una instancia arbitral, presuntamente separada y por encima de las masas. Y finalmente, una cuestión más general que me parece que un pensamiento de izquierda tiene que trabajar, es la tensión entre el reclamo por la República Democrática, como dice Marx en la crítica al programa de Gotha,
digamos, simultáneamente pensar la caducidad del derecho, ¿no? Porque la figura del derecho de voluntades, digamos, de los individuos como voluntades descalificadas, descualificadas, como voluntades que no tienen ningún tipo de voluntades para todo y para nada, digamos, es una figura que no se puede pensar sino, digamos, con el desarrollo de la forma mercancía y la aparición del trabajo abstracto, digamos, ¿no? Digamos, la aparición de ese tipo de figura de existencia de la individualidad que está asociada al derecho o al sujeto de derecho, está asociada bueno, a esa forma social, ¿no? Entonces, de algún modo, pensar la siguiente cuestión, que no es cierto que donde hay sociedad hay derecho, digamos, ¿no? Me parece que es un punto, sí, digamos, donde hay sociedad hay formas de regulación de los intercambios entre grupos, entre individuos, hay formas de regulación, pero que esas formas no, digamos, necesariamente tienen la forma del derecho en el sentido de remitir a esta figura abstracta y descualificada que es el individuo, coindividuo como portador de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, tal vez, digamos, si uno, digamos, retomando este fragmento final de la mesa, otros futuros posibles, pensar una sociedad comunista como aquella que suprime la distancia entre los agentes directos de la producción y los medios de producción, probablemente implique pensar la caducidad del concepto de derecho, digamos, ¿no? Así como, digamos, podemos pensar que el concepto de economía, tal como aparece en la economía capitalista, tiene su especificidad histórica y no, digamos, digamos, y tenemos que construir el concepto de economía cada vez que enfocamos otro tipo de modo de producción. Bueno, hasta ahí nomás. Bueno, buenísimo. Buenísimo. ¿Excedible el tiempo? No sé, yo no lo estuve mirando, ¿eh? Está bien. Bueno, buenísimo los debates ahí que dejaste planteado. Yo un poco, bueno, algunas cosas voy a tomar de eso y yo mi idea en el caso mío era ir por otro lado, pero bueno, tomar algunas de las cuestiones que plantea Pedro ahí de conversar también. Mi idea era hacer como una especie de foto de los debates que había sobre el Estado en los 80, en el marxismo particularmente, ¿no? Pedro por ahí tomó cuestiones más, digamos, que exceden al marxismo, pero yo mi idea era mostrar el estado de la cuestión de los debates que había sobre el estado del marxismo en los 80, cuando empieza la democracia que tenemos, entre comillas. Para eso voy a hacer un pequeño repaso antes de cómo se fue acumulando, cómo fueron cambiando las concepciones del marxismo alrededor del Estado y de la democracia, para ver cómo se llega a eso en los 80. Elijo esto de sacar esta foto de los debates sobre el Estado del marxismo en los 80, porque en gran medida los debates marxistas predominantes que hay sobre el Estado en la actualidad son más bien tributarios, no se ha avanzado demasiado de esos debates de los 80 a los que vamos a llegar. Pero primero quería empezar bueno, Pedro mencionó mucho la cuestión judía de Marx. Ustedes saben, la cuestión judía de Marx es de 1843, es la etapa premarxista, entre comillas, de Marx, o precomunista, es decir, los orígenes de su ruptura con su conciencia teórica hasta ese momento, que estaba ligada a los jóvenes hegelianos, no estaba ligada al hegelianismo, una ruptura del hegelianismo. Bueno, cómo Marx empieza en 1843 con la cuestión judía, después con los manuscritos
los cuadernos económicos filosóficos de 1844, toda esa etapa formativa, tiene una serie de conceptos de intuiciones que después Marx los va a ir cambiando y el marxismo los va a ir cambiando, pero, porque son poco marxistas, pero que para mí son muy interesantes porque son sugerentes. Por ejemplo, como mencionó Pedro, la filosofía predominante, ¿no?, en el siglo XIX era todavía la que provenía de la tradición del derecho natural, y donde, por ejemplo, se pensaba al Estado, en el siglo XIX se empieza a pensar al Estado como, bueno, si la sociedad está compuesta por un montón de intereses individuales y el estado de naturaleza, ¿no?, tomando a Hobbes, ¿no?, la idea del estado de naturaleza es que los seres humanos son por naturaleza egoístas y entonces tienden a priorizar su propio interés por el interés colectivo. Bueno, todo eso hace imposible, todo eso haría imposible una sociedad y por lo tanto debería surgir un Estado, que ese Estado sea la encarnación del interés universal por encima de los intereses individuales, ¿no? Entonces tenemos estado de naturaleza, intereses individuales, conflicto, nos matamos los unos a los otros, el hombre es el lobo del hombre y toda esa cuestión. Entonces el Estado sería algo que supera ese Estado, valga la redundancia, dándole carnadura a un interés universal. Entonces la discusión que se plantea en esos momentos es, bueno, el tema de quiénes tenían derechos políticos. La discusión es si los judíos en Prusia deberían tener derechos políticos o no. Y entonces, bueno, se los priva de los derechos políticos, ¿no? Entonces surge una discusión en torno a eso, ¿no?, a la privación de derechos políticos de los judíos. Si el Estado que surgía era un Estado cristiano, bueno, entonces los judíos no deberían tener derechos políticos. Entonces, la discusión ahí es que un sector de los jóvenes hegelianos plantean que, bueno, que si los judíos quieren salir, quieren emanciparse, primero deberían abandonar su prejuicio religioso judío, ¿no? Deberían abandonar la religión para dejar de ser desiguales. Frente a lo cual Marx hace la discusión de que los derechos políticos, tiene que haber derechos políticos para los judíos, etcétera, pero que de todas maneras la existencia de esos derechos políticos no niega las desigualdades individuales, incluso el hecho de seguir siendo judío y seguir creyendo en la religión judía. Entonces, lo que ahí Marx empieza a plantear su visión del Estado como un Estado que él usa una categoría que es la idea de Estado abstracto, ¿no? Es decir, el Estado que existe es un Estado abstracto en el sentido que se abstrae de la sociedad civil, porque Marx todavía piensa en esos términos, todavía no piensa demasiado en términos de clase. Entonces hay una separación entre el Estado y la sociedad civil. El Estado es abstracto porque se abstrae de la sociedad civil y al mismo tiempo es abstracto porque hace abstracción de las montones de diferencias individuales, etc. Entonces, y además me parece interesante porque sugiere la idea de un Estado concreto, ¿no?, como alternativa a eso, ¿no? Es decir, un Estado que de alguna manera no esté fundido con la sociedad civil, que no esté separado, que no esté abstraído, sino que esté fundido, que represente esa sociedad civil. Entonces, bueno, esos todavía son términos muy abstractos, muy filosóficos, abstracto valga la redundancia, que después Marx, cuando empiece a utilizar los conceptos de clase que empieza a tomar de la historiografía francesa, bueno, va a ir precisando, ¿no? Y entonces ya la división no va a ser tanto solamente entre el Estado abstracto y la sociedad civil, sino que va a empezar a pensar que en todo caso nunca se puede salir de ese Estado abstracto si no se termina con la desigualdad social. Es decir, nunca puede haber un Estado concreto, un Estado fundido con la sociedad civil en los marcos de una sociedad de explotación. Buenísimo. Ya Pedro. Perfecto. Perdón. Entonces, posteriormente Marx, en el Manifiesto Comunista, lo va a ir precisando y entonces va a plantear que el Estado es mucho más que eso, es más que un organismo parasitario que se cierne sobre la sociedad civil, sino que existiendo las clases sociales, el Estado viene a ser más bien el comité ejecutivo de los intereses comunes de una clase dominante, ¿no? Viene
a funcionar como una especie de Estado mayor de la clase dominante. Entonces ahí empieza el Marx marxista, por decirlo de alguna manera. Posteriormente, eso se va a ir desarrollando. Marx va a ir hablando mucho sobre el Estado en intervenciones puntuales como el 18 Brumario de Luis Bonaparte y en obras teóricas, digamos, sobre la revolución del 48, etc. Y posteriormente, en el Manifiesto Comunista, en uno de los prólogos al Manifiesto Comunista, que toma la experiencia de la Comuna de París, Marx, que había pensado, ¿no?, ese Estado concreto que yo les dije, el Estado de alguna manera que tiende a fundirse como la sociedad civil, debería ser la dictadura del proletariado. Entonces Marx piensa, bueno, ¿dónde está la dictadura del proletariado? Y cómo se llega a ella. Bueno, y pone el ejemplo de la Comuna, ¿no? La Comuna había abolido esa separación entre Estado y sociedad civil, esa separación entre ejecutivo y legislativo, etc. Y a su vez había destruido el aparato del Estado capitalista. Había hecho trizas con ese comité ejecutivo de los intereses de la clase dominante. Entonces, ahí hay un paso adelante del marxismo en precisar esta idea, que después, paradójicamente, vamos a ver cuando lleguemos al debate marxista de los 80, es la más cuestionada de todas, ¿no?, dentro del marxismo, ¿no?, la cuestión de la destrucción del Estado. Posteriormente, en la Segunda Internacional hay como un olvido de la cuestión del Estado. Lenin después lo plantea en esos términos, ¿no? Porque, bueno, la extensión, el final de las revoluciones, todo el periodo sin revoluciones entre la Comuna de París y la Primera Guerra Mundial, y el desarrollo pacífico de la socialdemocracia y la conquista de derechos, el juridicismo de alguna manera, hace que quede a un segundo lado, que quede de lado la cuestión del Estado, un poco porque también se pierde la idea de la estrategia, ¿no? La idea del Estado como un lugar al que de alguna manera hay que vencer, hay que atacar, etc., ¿no? Ya pasa por otro lado. Entonces Lenin ahí escribe su famosa obra El Estado y la Revolución, que es interesante porque Lenin ahí plantea este olvido del marxismo, pero este olvido del marxismo un poco también había sido un olvido de Lenin, digo, para no hacernos los giles. Porque Lenin escribe El Estado y la Revolución en un contexto donde él, cuando vuelve a Rusia, rompe con su conciencia teórica y política anterior. Porque Lenin, para los que conocen o los que no, les cuento, su idea de la revolución en Rusia era que, como en Rusia no estaban maduras las condiciones para el socialismo, el tipo de revolución que tenía que haber en Rusia tenía que ser una revolución que tuviera distintas etapas de alguna manera, donde la etapa actual, la etapa, digamos, que encajaba para Rusia en ese momento era la de una revolución democrático-burguesa que que llevaría al gobierno a una dictadura democrática de obreros y campesinos. Es una cosa muy larga de hablarlo, pero para decirlo sucintamente, la visión de Lenin era que todavía que había que hacer una revolución antes que la revolución socialista, que era una revolución burguesa, democrático-burguesa, que permitiera que maduraran las condiciones para el socialismo. Ahora, lo que pensaba Lenin es que la propia burguesía rusa era incapaz de hacer una cosa así, ¿no? Por su atraso, por haber llegado muy tarde, por depender del capital extranjero, era una burguesía que no podía hacer su propia revolución. Entonces esa revolución la tenían que hacer otros sujetos, los obreros y los campesinos. Entonces, ¿a qué voy? Con todo esto, ahí la cuestión de clase en el Estado es compleja, ¿no? Porque en última instancia ese Estado en el cual está pensando Lenin no es un Estado obrero, un Estado de los trabajadores, sino justamente es un Estado que se corresponde con ese estadio de una revolución democrático-burguesa. Entonces Lenin, en el comienzo de la revolución del 17, empieza a ¿cómo se llama?, a romper con eso, en parte tomando tesis de Bukharin. Bukharin había escrito una obra sobre el imperialismo y cómo el imperialismo remodela la relación entre los estados, y entonces, tomando ideas de Bukharin, Lenin empieza a romper con su conciencia anterior y empieza a retomar la idea que estaba en Marx y Engels originalmente, pero en la Segunda Internacional
olvida, que es la del carácter de clase burgués del Estado, ¿no? Paralelo a eso, un tiempo antes, por ejemplo, había habido una discusión muy grande en la Segunda Internacional Socialista, porque en Francia había llegado un gobierno. Francia era uno de los pocos países democráticos del mundo, ¿no? Tengan en cuenta que las discusiones sobre democracia o no, en ese momento estamos hablando de países que en ese momento, hoy en día la democracia está recontra extendida en todo el mundo, en ese momento la democracia era una rareza, la democracia burguesa. Francia, que tenía, desde la caída de Napoleón III, después de la Comuna de París, tenía un régimen democrático, capitalista, llega al poder un gobierno de salvación nacional, no me acuerdo exactamente el nombre, pero que era un gobierno con un discurso progresista, etcétera, al cual se integra una parte de los socialistas, ¿no? Entonces hay todo un debate en la Segunda Internacional de, bueno, ¿qué onda si los socialistas tienen que participar del gobierno burgués? Entonces, por ahí no es tan cierto que la Segunda Internacional se había olvidado de la cuestión del Estado, porque Rosa Luxemburgo, yo soy fan de Rosa Luxemburgo, dio un debate contra eso. Incluso Rosa Luxemburgo exageraba y pensaba que Kautsky estaba con ella, y Kautsky no estaba con ella. Estaba sola, ella estaba completamente sola. Ella decía, es una cuestión de principios, que un socialista dentro de un Estado capitalista no puede transformar al Estado en socialista, sino que el Estado capitalista lo transforma a él en capitalista. Es decir, el socialista que entra a un Estado burgués se hace capitalista. La discusión, Kautsky dice, bueno, qué sé yo, hay que ver. Bueno, sí, en principio, en este caso puntual, no, pero no es un problema de principios. Es una cuestión táctica. Eso quedó ahí flotando. Rosa lo tomó como que en realidad era un apoyo a su posición, cuando en realidad había dejado abierta la puerta para todas las barbaridades que hicieron los socialistas en el siglo XX respecto al Estado. Pero la cuestión es que Rosa Luxemburgo dio una pelea solitaria contra todo el mundo por la discusión de que el Estado tiene un carácter de clase y que es una cuestión de principios, que un socialista no puede estar ahí, en un Estado capitalista. Posteriormente, bueno, ya mencioné a Lenin. Lenin plantea, Lenin a su vez ha recibido muchas críticas de marxistas, de los marxistas más estos de los 80, que ya los 70 y 80, que después voy a agarrar, como que tenía una visión muy unilateral del Estado como una banda de hombres armados, ¿no? Del Estado, donde hacía hincapié específicamente en la esencia del Estado como una banda de hombres armados. Una banda de hombres armados al servicio de la clase dominante, ¿no? Volviendo un poco a esta idea del comité ejecutivo de los intereses comunes de la clase dominante. Entonces, claro, visto desde los 80, Lenin parece una antiguaya completa, ¿no? Porque, pero bueno, después voy a ir a eso. Pero Lenin al mismo tiempo plantea que él no habla solamente desde el Estado zarista, que él también plantea que en Occidente es igual, nada más que en lugares como Francia o en Suiza, solamente en lugares muy aristocráticos, en países imperialistas, que tenían colonias y todo, se podían permitir en ese momento democracias capitalistas, porque la democracia era la forma más conveniente para el dominio del capital en ese momento, porque era la más engañosa, ¿no? Y al mismo tiempo era algo de... estamos hablando todo en ese momento. Hoy en día, si uno toma literalmente todas esas palabras, bueno, son un poco, suenan un poco como conflictivas con la realidad, pero en ese momento la democracia se daba en los países con colonias, en los países más poderosos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo decía, era la mejor envoltura del capital. Era la mejor envoltura del capital porque el capital hacía pasar su interés individual como el interés universal. Posteriormente a eso hay una serie más de intervenciones en el marxismo. La Tercera Internacional plantea también una cuestión de que justamente la revolución en Occidente no va a ser como, no va a seguir paso a paso como fue la Revolución Rusa, por las relaciones entre Estado y sociedad civil, Estado y clase obrera, ¿no? El Estado en Rusia era un Estado mucho más débil, aunque parezca mentira, en el sentido de que el zarismo era algo mucho más lejano, mucho más abstraído. El zarismo era una monarquía patrimonial. El zarismo, por ejemplo,
si uno lee en esa época la Duma, todo eso, como que había semiparlamentos, no había ningún tipo de derecho político. La lógica del Estado en el zarismo era que era casi como una especie de estancia, digamos, ¿no? Todos eran, los súbditos del zar eran casi sus posesiones, ¿no? Entonces, en Occidente es distinto, porque en Occidente hay instituciones, hay cultura capitalista vieja, hay una cultura capitalista muy metida, ¿no? Con mucha tradición. Entonces, hay mediaciones, hay toda una serie de mediaciones, por lo tanto, la revolución en Occidente va a tener que dar una serie de rodeos. Entre otras cosas, ese tipo de rodeos, la Tercera Internacional lo planteaba en el sentido de que la relación entre la toma del poder y la guerra civil, por ejemplo. En Rusia, los bolcheviques tomaron el poder, aunque después lo voy a agarrar, tomaron el poder entre comillas de manera relativa primero, y después vino la guerra civil. En Occidente, más bien, la lógica era que iba a ser al revés, que llegar al poder iba a ser mucho más difícil por la cantidad de mediaciones que había y que la guerra civil más bien iba a estar antes, ¿no? La guerra civil iba a ser parte del camino hacia la toma del poder. Después me voy a meter un poco más con la Tercera Internacional, pero después vienen los desarrollos que son contemporáneos de Trotsky y de Gramsci. Y acá es interesante porque todo este debate marxista de los 60, 70 y 80 acusaba, por ejemplo, a Trotsky de subestimar la autonomía del Estado, ¿no? De reducir mucho el Estado a lo social, ¿no? De estar muy atado, de ser un reflejo muy directo de lo social. Cosa que es ridículo si uno lee los artículos de Trotsky, de los textos, libros de Trotsky de los 30, porque Trotsky es un maestro de pensar la autonomía relativa del Estado. Los desarrollos de Trotsky, dentro de este marco de que los estados son comités ejecutivos de los intereses de la clase dominante, Trotsky analiza cómo los estados tienen forma. El Estado no es una misma cosa en todo momento y todo lugar. El Estado tiene un corazón, un núcleo duro, pero al mismo tiempo tiene, un poco también acá tomando a Gramsci, tiene casamatas, tiene como recubrimientos que hacen también a las formas. El Estado tiene formas distintas. Y esas formas distintas del Estado también hacen que el Estado también tenga diversos grados de autonomía, y a veces mucha autonomía respecto de las clases, cosa que Trotsky estudió particularmente, y después volveré con el tema de los 80. Gramsci al mismo tiempo también piensa la cuestión de que hay que ampliar el concepto del Estado, porque en Occidente el Estado no se reduce solamente a lo que formalmente es la sociedad política, lo que nominalmente es el Estado en sentido estricto, sino que se extiende hacia la sociedad civil. Entonces, por eso le pone el nombre de Estado integral, ¿no? Que el Estado en Occidente es integral en el sentido de que extiende sus redes hacia la sociedad civil, las integra, y que entonces muchas organizaciones que se consideran como por fuera del Estado en realidad están adentro. Entonces, por ejemplo, Gramsci empieza a pensar que los sindicatos en Occidente son parte del Estado. Los sindicatos, en principio, son cuestiones privadas, ¿no? Privadas, ¿no? En el sentido de parte de la sociedad. Muchos partidos políticos, incluso partidos políticos que se ven a sí mismos como anti-Estado, en realidad son parte del Estado, son la extensión de esa red del Estado. Es decir, el Estado tiene colaboradores, tiene colaboradores más allá del Estado. Trotsky hace un desarrollo muy parecido cuando piensa, por ejemplo, los sindicatos también. Y los sindicatos y las organizaciones sociales. Trotsky también piensa que no puede haber sindicatos independientes duraderamente en la sociedad capitalista porque el Estado los corrompe, los compra, los integra. Entonces, este desarrollo de Trotsky, de la estatización de los sindicatos y la idea de Estado integral en Gramsci se corresponden bastante, ¿no? En el sentido de que yo creo que Argentina es el campeón mundial. Yo creo que es el campeón mundial, el campeón latinoamericano por lo menos del Estado integral. Argentina, bueno, ahora cascoteadísimo, ¿no? Con Milei lo cascotea, pero Argentina en América Latina es el campeón latinoamericano del Estado ampliado. ¿Es sinónimo de Estado ampliado y Estado integral es lo mismo? Sí, Estado ampliado lo llaman Gramsci lo llamaba Estado integral. Estado ampliado era la forma en que lo llamaban
los debates marxistas de los 70, pero básicamente es la misma idea. Es decir, Argentina, con el peronismo, es el campeón latinoamericano del Estado integral o Estado ampliado y también uno de los campeones mundiales, ¿no? En el sentido de esto, de integrar, de que en pocos lugares como Argentina los sindicatos son tan parte del Estado. Tan parte del Estado que en los 70 eran bandas armadas al servicio de los intereses de la clase dominante. Pero me quiero saltear de la cronología acá luchando con el ventilador. Después hay bueno, otras reflexiones dentro del marxismo. Esta muy importante que es, hay una corriente que hoy volvió a estar de moda, que es en algunos lugares, en la revista Jacobin, por ejemplo, que son los austromarxistas, que también estaban ligados a Kautsky, ¿no? Los austromarxistas eran una corriente marxista de Austria, muy particular de Austria, de la socialdemocracia austríaca, que desarrollaron un concepto muy desarrollado, vale la redundancia, de que la... porque acá me salté una cuestión. Las revoluciones de fines de los años de la década del 10 y comienzo de la década del 20 dieron lugar a una novedad en el panorama político, que era el surgimiento de los consejos, de la forma consejo, o de la forma soviet en el caso ruso. Pero las revoluciones, la revolución rusa y varias revoluciones de ahí en adelante dieron nacimiento a la forma consejo, ¿no? La forma, es decir, frente al Estado oficial surge una suerte de contraestado, que eran los consejos de trabajadores, y en algunos casos también de soldados, porque estaban en medio de la guerra, que se plantean como una especie de contrapoder. Es decir, en el caso ruso, esos consejos, ¿no? Los soviets, se transformaron a su vez en el Estado, llegaron al poder a través de la insurrección de octubre y de la Revolución Rusa, y en muchos otros casos, las revoluciones en Occidente también surgieron este tipo de contraestado, pero que nunca llegaron a triunfar. Las revoluciones en Occidente, la Revolución Alemana, la Revolución Húngara, la misma Italia, fue una forma constante que surgió después la Revolución Húngara, bueno, toda una serie de cosas de las cuales hablé yo hace como 2 meses en un taller que di. Surge la novedad de esta idea del contraestado. Frente a esto, los austromarxistas, esta gente, toman en cuenta esta novedad y entonces dicen, bueno, lo que hay que hacer en todo caso para ir a un socialismo democrático es integrar la forma consejo a un Estado democrático capitalista, combinar el Parlamento con los consejos, ¿no? De esa manera estaría garantizada la democracia en una revolución, no como en Rusia, bueno, que justamente es criticada en ese momento porque los soviets, en teoría, eran una dictadura terrible, etc. Después, a su vez, con el surgimiento del estalinismo, etc. No me quiero detener mucho en eso porque daría para otra charla, ¿no? Pero entonces esos eran los debates los debates clásicos del marxismo, ¿no? Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial, como también habló Pedro, el Estado cambia mucho, ¿no? Empiezan las democracias, empiezan a extenderse, hay procesos de colonización, etc. A su vez, los partidos socialdemócratas, que eran partidos obreros reformistas, llegan al poder, hay estados de bienestar, etc. Entonces, necesariamente tiene que haber toda una nueva reflexión sobre el Estado. Esa reflexión más bien se tiende a expresar en los debates de los 60, 70 y 80 en el marxismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a fines de los 60 hay un debate que un poco ya mencioné sobre la autonomía relativa del Estado, ¿no? Porque se planteaba que había un cierto sentido común de que el Estado ya no tenía una característica clasista tan evidente, digamos, como en toda la época previa, pre-Segunda Guerra Mundial, donde había dictaduras,
donde había crisis, guerras y revoluciones claramente, el Estado parecía haberse despojado de su carácter de clase, entonces empiezan a haber discusiones sobre el tema de la autonomía relativa del Estado, ¿no? Es decir, la autonomía respecto a las clases, ¿no? Y respecto a la burguesía. Entonces, bueno, acá surge el debate, hay un debate en la New Left Review, que acá lo pueden encontrar en uno de los cuadernos de pasado y presente, que se llama El marxismo de Trotsky, léanlo porque es espectacular, entre Monty Johnston, que era un tipo, un inglés del Partido Comunista Británico, y un montón de tipos más que eran de ese palo, que eran del Partido Comunista Británico, los partidos comunistas europeos, y Ernest Mandel. Ernest Mandel era un dirigente trotskista, el dirigente trotskista más importante de esa época, sobre que el marxismo tenía que tener en cuenta la autonomía relativa del Estado, en el sentido de pensar el Estado no ya según las viejas categorías del marxismo clásico, como un Estado de clase, sino precisamente tener en cuenta esa autonomía y que el Estado empezaría a ser de alguna manera un campo de disputa, el Estado mismo. Frente a eso, Mandel se defiende, entre otras cosas planteando que Trotsky era un enorme teórico de la autonomía relativa del Estado, como dije antes, y de las distintas formas políticas del Estado, ¿no? Pero después surge un debate, hay más debates, por ejemplo, en el Partido Comunista Francés tiene una teoría en esa época de que el Estado francés estaba tomado por los monopolios, había sido copado por los monopolios. Uno diría, bueno, en principio diría, sí, qué sé yo, está bien, sí, es un Estado capitalista. Perfecto. Pero esa teoría del Partido Comunista Francés, que se llamaba teoría del capitalismo monopolista de Estado, era que lo que había que hacer era luchar por un Estado por un Estado que no fuera un Estado de clase de alguna manera, pero en el sentido de hacer alianzas con sectores de la burguesía no monopólica para quitar a la burguesía monopólica del Estado. ¿Se entiende? El Partido Comunista Francés decía, la burguesía monopólica francesa, los grandes monopolios son el enemigo. Unámonos con sectores de la burguesía no monopólica para tener un Estado de todos. Eso decía el Partido Comunista Francés. Entonces, eso, pum, da un montón de debates. Y acá viene el debate, el último gran debate teórico sobre el Estado, o tal vez uno de los últimos, que es el debate entre Ralph Miliband y Nikos Poulantzas. Ralph Miliband, un marxista inglés, un teórico político, y Nikos Poulantzas, un marxista griego, que hizo casi toda su carrera teórica en Francia, ¿no? Principalmente vivía en Francia, ¿no? Nikos Poulantzas hasta hoy en día es un teórico muy influyente dentro del marxismo, ¿no? Aunque, bueno, vamos a ver qué tipo de marxismo. Pero básicamente la discusión era, la discusión entre Miliband y Poulantzas era qué era lo que daba el carácter de clase al Estado, ¿no? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué uno podía decir que el Estado era un Estado capitalista? Entonces, también había ahí como dos tradiciones teóricas muy distintas, ¿no? La tradición de Miliband, una tradición más anglosajona, más empírica, ¿no? Donde el tipo producía trabajos con mucho rigor empírico, con datos, ¿no? El tipo investigaba, te tiraba datos, y la tradición de Poulantzas, ligada al altuserianismo, más francesa, que era más puramente teórica, más teoricista, ¿no? Y entonces era toda una discusión muy teórica, del lado de Poulantzas, sin sustento empírico. Entonces un poco también los reproches venían por ese lado, ¿no? El sustento empírico versus el teoricismo. En el caso de Miliband, bueno, los dos sacan distintos libros en ese momento y empieza una polémica donde se empiezan a reseñar los libros uno a otro y se matan. Y se empiezan a matar. Y entonces Poulantzas empieza criticando los textos de Miliband, porque Miliband, lo que buscaba hacer Miliband era, contra el mito de que el Estado es un Estado neutro, de que el Estado es un Estado sin carácter de clase, Miliband lo que hacía era, empíricamente, con datos empíricos, relevar cómo el grueso del personal político del Estado era surgido de capas burguesas, de capas altas, ¿no? Entonces, había una ocupación
de una clase, de la clase capitalista, en el Estado, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que le critica Poulantzas, de que, diciéndole, bueno, pero para vos el Estado es capitalista porque hay físicamente capitalistas, ¿no? Hay una presencia física de capitalistas en el Estado, y el tipo le dice, eso no es así. El Estado, hay que pensar el Estado como se piensa el capital. El capital, entre otras cosas, es una relación social. No es solamente un objeto, sino que también implica una relación social, ¿no? El trabajo asalariado, etcétera, es una relación social que es parte de la relación capital-trabajo, pero implica una relación entre clases sociales, ¿no? Entonces, lo que dice Poulantzas es que hay que pensar el Estado justamente en esos términos. El Estado es una relación, entonces no depende tanto de que haya capitalistas físicamente, personalmente, del mando del Estado, sino de que el Estado cumple una relación social de reproducir las condiciones de producción del modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de razón en eso, ¿no? Del lado de Poulantzas. Pero bueno, posteriormente sigue todo el debate. El debate pasó a ser conocido en la historia como el debate instrumentalismo versus relacionismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién era quién? En teoría, Ralph Miliband representaba a la posición instrumentalista y Nikos Poulantzas a la posición relacionista. ¿Con qué se come esto? Un poco la idea que surgía en el debate, para mí un poco forzada, era que Miliband tendía a ver el Estado como un instrumento, como una cosa, como un objeto, un instrumento neutro de una clase. Una clase venía, usaba el Estado, imagínense que el Estado es un celular, lo usa, ¿no? El Estado es una cosa que se usa. Entonces es un instrumento, hay una relación de exterioridad entre las clases y el Estado. En cambio, Poulantzas veía una relación muy directa en el Estado, tanto que casi que opinaba que el Estado no tenía un poder autónomo. Más bien, y entonces primaba la visión del Estado como relación, ¿no? La idea de que no hay tanto un lugar, un dónde, ¿no? Esta idea de que no hay tanto un lugar, no hay tanto un dónde, el Estado no es una cosa donde pegar, donde atacar, sino que es una relación. Poulantzas después va a ir profundizando esta concepción a partir también, entre otras cosas, por ejemplo, de incorporar, aunque críticamente, visiones como la de Foucault, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas visiones de una visión del poder más rizomática, ¿no? más de relaciones, el poder no tiene un lugar específico donde pegarle, sino que son relaciones. Ahora bien, posteriormente Poulantzas sigue desarrollando el debate y sobre el final de su vida Poulantzas se suicida en el año 1979. Previamente, poco antes de morir, saca un libro que se llama Estado, Poder y Socialismo, que es como su testamento político, donde cambia bastante muchas cosas de su concepción teórica anterior, pero deja como su legado que es esta idea de que, tanto en este libro como en los últimos episodios del debate Miliband-Poulantzas, Poulantzas plantea que hay que entender el Estado como una condensación de relaciones de fuerza que hay en la sociedad. Es decir, el Estado no es una cosa, no es un objeto, no es un instrumento, es como una foto, es una cristalización de una determinada relación de fuerzas que hay en la sociedad en ese momento, ¿no? Esa foto, en los 70 había una relación de fuerzas donde la clase obrera está a la ofensiva, ¿no? Había un movimiento revolucionario, etc. Entonces, por ejemplo, eso se debería plasmar en estados o en formas de Estado que reflejaran esa relación. Por ejemplo, no sé, Allende en Chile, es decir, los tipos, no sé, el Estado de la Revolución Portuguesa, es decir, los estados que surgían producto de revoluciones, de alguna manera era porque reflejaban eran esa foto de ese momento, de esa relación de fuerzas que había en ese momento. De esta manera,
era paradójico porque Poulantzas en realidad se estaba tirando contra toda la discusión previa de la autonomía relativa del Estado. Es decir, Poulantzas paradójicamente le baja el precio a la autonomía relativa del Estado, porque lo que dice es que el poder del Estado es mínimo, que en realidad es una expresión de poderes de clase, ¿no? Pero que el poder del Estado en sí es mínimo. Yo tengo la sensación de que Poulantzas tiene una concepción del Estado como algo muy maleable, como algo muy fácil, muy plástico. Después hay un montón, y acá estoy llegando, acá ya llegué, al debate marxista de los 80, que es muy en el sentido de continuar la estela de Poulantzas, de que el Estado es muy maleable. Hay teóricos que yo siento a veces como que me da la sensación de que piensan que descubrieron la pólvora y no descubrieron la pólvora. Por ejemplo, me pasa un poco con los poulanzianos. Poulantzas y Bob Jessop también, que es un teórico marxista inglés de los 80, que es seguidor de Poulantzas, plantean un poco esto de que precisamente el marxismo clásico no tenía en cuenta cómo el Estado reflejaba esta relación de fuerza entre las clases, ¿no? Entonces parece que lo descubrieron ahí. Y yo digo, y vuelvo a Trotsky, Trotsky es el campeón de eso. Precisamente detectar cómo los estados de alguna manera, o la forma del Estado, es un reflejo de la lucha, o se refleja algo de la lucha de clases. Es decir, el Estado no es pura y simplemente, o sea, esencialmente lo es, el Estado. Trotsky sigue manteniendo la concepción de que el Estado es centralmente una banda de hombres armados, es el comité ejecutivo de los intereses comunes de la clase dominante, pero eso es en el corazón del Estado. Ahora, la forma del Estado no es inmediatamente esa, porque precisamente hoy en día mucha gente te diría, no, la forma exterior, la forma que reviste el Estado no es esa. Salvo que hablemos de dictaduras militares, qué sé yo, en la Argentina de Videla, por supuesto, nadie hubiera hablado de autonomía relativa del Estado, ni todo el mundo, si vos le decías, el Estado es el comité ejecutivo del Sindicato de la clase dominante con Videla, obvio que lo era. Pero no era tan obvio, por ejemplo, en el Chile de Allende. Y sin embargo, el Estado ahí seguía siendo un Estado que en última instancia reflejaba los intereses de clase de la clase burguesa. El Estado en la Revolución Portuguesa, etc. Entonces, Trotsky es un maestro en ver ese tipo de cuestiones, y a su vez Trotsky es un maestro contra Poulantzas al revés de pensar la autonomía relativa del Estado. Trotsky, por ejemplo, tiene un concepto que es Trotsky utiliza mucho, un concepto tomado de Marx, el concepto de bonapartismo, ¿no? El bonapartismo como precisamente la forma máxima de la autonomía del Estado, cuando el Estado parece que es una entidad propia, ¿no? Entonces, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx, ¿no?, analiza eso en el caso de la Revolución de 1848, donde el Estado que pone fin a la revolución es un Estado autoritario, etcétera, que parece ubicarse como árbitro. Es decir, todo esto, por ejemplo, toda esta visión del Estado neutro, la visión del Estado como árbitro, bueno, un poco el bonapartismo parecería ser, ¿no?, como la forma del Estado neutro en su forma pura. Trotsky analiza cómo eso se da en América Latina y dice que, comparado con Europa, por las particularidades de América Latina, los bonapartismos duran más tiempo. En Europa eran fenómenos efímeros. Los bonapartismos generalmente eran cosas súper precarias, muy efímeras, que eran situaciones de fuerza para terminar con revoluciones. Lo que ve Trotsky es que en América Latina hay el bonapartismo es un fenómeno más estable, producto de que son sociedades más fraccionadas, más divididas, con más revolución y contrarrevolución. Entonces, por ejemplo, tanto las dictaduras militares, ¿no?, muchas dictaduras, como regímenes que hoy llamaríamos populistas, entre comillas, eran formas de bonapartismo, eran formas de un poder estatal que tendía a autonomizarse, ¿no? Y entonces, bueno, siguiendo con los 80, eso era el debate, el
el debate de los 80. Que es un poco, sigue determinando la actualidad. Ahora bien, justo tomando lo que vos decías, Pedro, de este giro juridicista de muchas corrientes de pensamiento, y en la izquierda también mencionaste, de los 80 en adelante, precisamente el debate marxista del Estado en los 80 está muy teñido por esto, entre otras cosas, que el imperialismo, por ejemplo, tiene una política hacia las revoluciones en los 70, ¿no? Pinochet, Videla, mucho tiempo antes, en el año 65, la masacre de Indonesia, googleé masacre de Indonesia 1965, no van a poder dormir, el golpe en Brasil, esa es la política del imperialismo para terminar con las revoluciones en los 70. ¿Qué pasa? En el medio pasan cosas como la derrota del imperialismo en Vietnam. Y a su vez, y el imperialismo sale muy debilitado de ahí. Entonces el imperialismo empieza a cambiar de política. A su vez, los regímenes dictatoriales que ya vienen muy desprestigiados. Entonces el imperialismo tiene que seguir enfrentando revoluciones, pero empieza a tener una política distinta. Esa política distinta, nosotros y otra gente también la llama contrarrevolución, pero contrarrevolución democrática. Es decir, el imperialismo empieza a tener una política según la cual la contrarrevolución ya no es al estilo clásico, al estilo militar, o incluso al estilo bonapartista, sino que precisamente se terminan con revoluciones a través de la instauración de regímenes democráticos burgueses. Entonces acá se da una paradoja que también para mí está interesante con algunas cosas que decías vos que ahí anoté, respecto a que precisamente la democracia de los 80 en adelante se extiende como nunca por todo el mundo. Y entonces cada vez menos la democracia es una cuestión de regímenes privilegiados, de países ricos, etcétera, sino que se extiende muchísimo. Ahora bien, yo una cosa que siempre me quedo pensando, y es por esto que vos decías también, es que cada vez tenemos más democracia en sentido formal, pero cada vez tenemos menos democracia sustantiva, de contenido, en el sentido, hasta te diría, rusoniano, como decías vos, ¿no? En el sentido de que hay regímenes democráticos burgueses formales por todos lados, qué sé yo, hasta el día de hoy en Argentina lo seguimos teniendo, a pesar del discurso del gobierno de Milei, pero al mismo tiempo esa extensión de la democracia, esa extensión de la democracia formal, lo que tuvo como contrapartida es el achicamiento a casi nada de la democracia, por eso yo decía, si se quiere, un sentido más rusoniano, pero en el sentido de la forma de la democracia, en el sentido como participación, por ejemplo, en el control de los propios destinos, el control de las masas de sus propios destinos, por ejemplo, las formas consejo, como surgieron las formas consejo en las revoluciones de casi todo el siglo XX, donde las formas consejo, esta forma de un contraestado frente al estado de la burguesía, lo que daba era un fortalecimiento enorme del movimiento obrero, donde a su vez el movimiento obrero tenía instituciones de base que por ahí no necesariamente eran consejos, porque los consejos obreros son instituciones que surgen. Cuando surgen los consejos obreros es casi una guerra civil, es en medio de una revolución y es la muestra de que la sociedad está completamente rota, completamente dividida, una guerra civil, pero el hecho de que había tantas revoluciones hacía que había una democracia de base donde, por ejemplo, acá en Argentina, las comisiones internas muchas veces casi que ejercían un control obrero de hecho. Vetaban el poder de los capitalistas en las fábricas. No solamente cuando había revoluciones, sino también cuando no las había. Entonces, eso para mí es la gran paradoja, ¿no? De cómo se extendió la democracia formal, procedimental, y al mismo tiempo, pero eso fue a contramano completo
de la democracia en el lugar de trabajo, por ejemplo, de la democracia obrera, ¿no? Y acá me quedo... Tenía muchas más cosas para decir, pero me gustó las cosas que dijiste, Pedro, y las quiero tomar, y entonces está bueno donde vos, por ejemplo, te planteabas, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una política? Vos decías, ¿cómo pensar una política que dote a la ciudadanía de condición de clase, ¿no? Y entonces, yo lo pienso un poco por este lado, ¿no? Frente a esta idea de lo jurídico, el juridicismo que decías vos, que piensa en ciudadano, ¿no? Es individuo abstracto, ¿no? Pero está bien, pero nosotros interpelamos para nosotros el ciudadano es una abstracción. Lo que hay hay clases sociales, hay individuos que se agrupan en clases, que tienen intereses sociales distintos. Entonces, ¿cómo interpelar desde ahí, ¿no? Entonces, yo pensaba que precisamente la interpelación, hay una interpelación que hacer en términos de clase, justamente en términos de este tipo de democracia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en contra de las visiones marxistas predominantes de los 80 para acá, que tenían a pensar más bien la transición al socialismo a través de una continuidad entre el Estado como lo tenemos hoy, es decir, los marxistas, entre comillas, de los 80, decían, la democracia formal está extendida por todo el mundo, no tiene ningún sentido hoy pensar en los viejos términos de la destrucción del Estado capitalista, como pensaba Marx en 1872, sino que porque en todo caso, si nosotros destruimos el Estado capitalista, nos llevamos puesto también a la democracia burguesa. Y entonces un poco la conclusión que sacaban era que el problema del estalinismo en la Revolución Rusa era ese, era que terminar con la democracia burguesa había terminado con todo tipo de democracia. Entonces, el pensamiento era que precisamente ese intento de un Estado concreto, ese intento de separar, de ir en un sentido de separar la abstracción que implica el Estado, ¿no? Como un parásito, como algo abstraído de la sociedad civil, abstraído de las clases, ese intento precisamente comunista, ¿no? Porque en última instancia el comunismo es precisamente es un movimiento real, como decía Marx, que lucha por la abolición del estado de cosas, pero también es un fin. Es un fin en el sentido de que el fin del comunismo es terminar con la sociedad de clases. Y terminar con la sociedad de clases implica terminar con el Estado, porque el Estado, inclusive el Estado, un Estado de los trabajadores, expresa que hay clases sociales, expresa que hay lucha de clases, y la idea del comunismo precisamente suena romántico, pero es así, es reconciliar a la humanidad consigo misma. Es decir, es terminar con las clases sociales. Esa idea está muerta en los 80 para este sector, porque lo que piensa es que precisamente la única vía al socialismo es una vía a través de la democracia burguesa que combine el empuje a lo sumo de la lucha de clases con la democracia formal. Para mí, el problema era que, yo digo, hoy en día ese tipo de discursos siguen existiendo. Y el tema es, estamos viviendo, yo pienso, si Lenin, por ejemplo, se inspiró en Bukharin, en las cosas que escribía Bukharin sobre el imperialismo en la Primera Guerra Mundial, para cambiar su concepción del Estado, yo pienso, hoy en día, donde en cualquier momento cae una bomba atómica, no sé, en Ucrania, y empieza la Tercera Guerra Mundial, bueno, es un poco tremendista lo que digo, pero donde no sabemos para dónde, es decir, lo que quiero decir es que con todo hay una época de crisis, guerras, y no mucho, la verdad que revoluciones muy poco, pero sí mucho de crisis y de guerras. No se puede pensar en procesos tan panchos, para decirlo como diría nuestro amigo Juan Dalmaso, ¿no? En el sentido de como si la transición al socialismo pudiera ser una receta donde se combinen el empuje de los movimientos sociales, la democracia burguesa, sin que hubiera ruptura, sin que hubiera choque, sin que haya revolución. Hoy en día, para mí, hay que volver a pensar precisamente el problema del Estado alrededor de este tipo de contexto que implica una ruptura con el Estado capitalista que implica la revolución.
Pero me quedé pensando en esto de la interpelación, en el sentido de clase del ciudadano, y precisamente pasa porque hoy la clase obrera, que está lejos de haber muerto, está extendidísima, o sea, nunca estuvo tan extendida a nivel mundial. La crisis de la clase trabajadora, en todo caso, es una crisis política, producto de las derrotas que tuvo, pero es una clase que está cada vez más extendida, que está cada vez más compenetrada de incluso los movimientos sociales, ¿no? Antes, por ejemplo, se pensaba los movimientos sociales como una cosa externa, ¿no? En el marxismo más clásico se pensaba una alianza de los trabajadores con los movimientos sociales, las minorías oprimidas. Hoy en día no tiene mucho sentido eso, porque no hay una clase obrera ajena a eso, sino que hay, tomando una palabra de moda, es más interseccional. Entonces, está completamente cruzado. El tema es justamente interpelar en el sentido de clase a esa nueva clase obrera, en el sentido de ir, por ejemplo, pelear por la democracia en sus lugares de trabajo, pelear por sacar a la burocracia de los sindicatos, pelear, por ejemplo, por el control de su vida, por ejemplo, que la solución al desempleo y a la miseria, a la precarización laboral es el reparto de las horas de trabajo disponibles entre todas las manos que haya para terminar con la desocupación. Eso es una apelación de clase que a su vez es universal, porque atañe a todo el mundo, pero que no se puede lograr con un decreto o con una ley. No es que vamos a presentar una ley, listo, la aprobó, la presentó Nico del Caño, listo, joya, la ley sale. No, eso no es así. Nosotros decimos claramente que eso se va a obtener con la movilización, etc. Pero creo que es una buena forma de empezar a pensar una interpelación en sentido de clase y al mismo tiempo de salir de salir del marco puramente juridicista.